Escocia, finales del siglo XIII. Un país atacado, invadido por el mayor ejército de la cristiandad. La derrota parece inevitable, pero surge de la nada un hombre que se convertirá en el mayor héroe de Escocia. Es alguien que sale de la oscuridad y se convierte en un símbolo nacional del patriotismo, de la supervivencia y de Escocia. William Wallace, posteriormente conocido como Braveheart, es un líder inspirador que da su vida por la libertad de Escocia. Siempre estará presente porque forma parte de la esencia de lo que significa ser escocés. Nuevas investigaciones nos permiten retroceder en el tiempo al mundo perdido por el que luchó Braveheart. Una era violenta con magníficos castillos construidos para resistir a una nueva generación de armas, donde los reyes edificaban ciudades fuertemente defendidas. Es también una edad dorada para la cultura y la sofisticación. Viajando a través de una serie de pasadizos secretos que aún existen bajo la Escocia moderna, revelamos un mundo que no se ha visto desde hace 700 años. Aquí tenemos una fantástica riqueza en material. Este es el mundo perdido de Braveheart, el mundo por el que dio su vida. Mundos perdidos, la Escocia de Braveheart. Stirling, centro de Escocia, 11 de septiembre de 1297. Dos ejércitos se enfrentan a lo largo de un valle. A los pies del castillo de Stirling se encuentran los ingleses, el mejor ejército de Europa, enviados por el rey Eduardo I. Al otro lado, los escoceses, una agrupación apresurada de ejércitos de los clanes. La independencia de su nación depende del resultado de esta batalla. Los escoceses se ven superados en número por 5-1. Su causa parece desesperada, pero un hombre surge de la nada para colocarse al frente de las filas. Es William Wallace, Braveheart. Wallace surge de la nada. No es un hombre que la historia hubiese conocido de no ser por lo que sucedió en 1297. Este es su país. Tiene la voluntad de ganar y cuenta con el conocimiento del terreno. El motivo por el que Wallace quiso enfrentarse al ejército inglés en Stirling es este puente. El puente de Stirling es el principal cruce de Escocia. El río Forth divide a Escocia casi por la mitad. Y el puente de Stirling es la vía para ir al norte o al sur. El cruce del río es clave. Lo que aquí suceda decidirá la batalla y le asegurará a Braveheart un lugar en la historia. Pero este puente de piedra fue construido mucho tiempo después de su muerte. El que conoció desapareció hace bastante. Y para comprender el importante papel que jugó, es necesario que sepamos cómo era la estructura original. Un equipo de historiadores ha intentado descubrirlo. Armados con un sencillo equipamiento e historias transmitidas por el folclore popular, han encontrado una serie de pistas. En primer lugar, los cimientos de piedra, largo tiempo ocultos por las turbias aguas del Forth. Cuando se sabe dónde están, incluso se pueden distinguir signos reveladores en la superficie. Allí pueden verse las ondas producidas por el enorme pilar que hemos descubierto en ese punto. Es uno de los dos grandes pilares dispuestos equidistantes. Esta era la dirección que seguía el antiguo puente sobre el río. Al parecer son los restos de una estructura con 8 pilares. Coincide con el puente representado en el sello de la ciudad de Stirling, un emblema que se remonta a la época de la batalla. Documentos revelan que fue construido por los romanos y sus técnicas de ingeniería están bien documentadas. Para cada pila construían un cajón hidráulico que forraban con grandes piedras y argamasa. A continuación rellenaban el hueco interior con escombros. Disminuyendo la sección de la parte superior, le daban mayor estabilidad. La imagen del sello muestra claramente que los arcos eran de madera.
Para soportar mucho tráfico era necesaria una enorme cantidad de madera, y en la Escocia medieval era un bien escaso. La forma de los pilares y el coste de la madera hacían que el puente que separaba a los dos ejércitos fuera estrecho. Esta estrechez es fundamental para las tácticas de Braveheart, porque los ingleses esperan que siga el antiguo código de caballería, que espere y los deje cruzar el puente y formar para la batalla. Pero se equivocan. No está dispuesto a jugar bajo sus reglas. Lo único que los escoceses tienen que hacer es permitir a la caballería recorrer el estrecho puente de madera. Solo pueden hacerlo de dos en dos, por lo que su táctica consiste en esperar. Braveheart permite cruzar a una avanzadilla. 2000 soldados de infantería y 100 hombres a caballo. Entonces actúa. Alertados por el sonido de un gran cuerno, los escoceses se lanzan a la batalla. Se despliegan en apretadas unidades llamadas Schiltrons. Cada una forma un muro móvil de picas de hierro. Penetran en la vanguardia inglesa. Los escoceses empiezan a retroceder con sus caballos, pero no tienen escapatoria. Así que los jinetes debían decidir si acabar ensartados en las lanzas escocesas o ahogados en el río Forth. Braveheart dirige desde el frente con su poderosa espada. La batalla es rápida y brutal. Los escoceses se abren camino entre los aterrorizados ingleses. Se convirtió en una carnicería. Debió ser terrible para los ingleses que se encontraban en la otra orilla impotentes viéndolos morir. El resto del ejército inglés huye. Están tan impresionados por la derrota que abandonan Escocia. La batalla ha tenido su coste. El segundo de Braveheart, Andrew Murray, está herido de muerte y fallece poco después. Pero el puente de Stirling supone una gran victoria, un momento decisivo en la historia escocesa y en la vida de su campeón. William Wallace es nombrado guardián de Escocia, líder de su país. Wallace era un hombre extraordinario. Devolvió a los escoceses la confianza para creer que podían derrotar a los ingleses y echarlos de Escocia y conseguir que su país fuera libre e independiente de nuevo. Los siglos de forja del mito que convirtieron a Wallace en Braveheart han oscurecido la verdad, y muchos relatos históricos importantes que detallaban su vida han desaparecido. Durante las guerras de independencia, muchos de los documentos fueron trasladados a Londres. Y durante el siglo XVII, uno de los barcos que transportaba documentos de vuelta a Edimburgo se hundió. Así que ahora se encuentran en el fondo del mar. Sin esta prueba clave, los investigadores han tenido que profundizar mucho en la historia, e incluso bajo tierra, para encontrar pistas de cómo era la vida en la Escocia medieval. Años de investigación nos dan una clara imagen del mundo perdido de Braveheart. El primer paso es descubrir dónde nació. Según la leyenda, esta es la cuna de Braveheart, Elderslie. Ahora es un suburbio de la ciudad de Glasgow. El arqueólogo Derek Alexander sigue viniendo aquí en busca de pistas del mundo oculto en el que se crió Wallace. Necesita pruebas que daten el lugar en el periodo correcto, hacia 1270. Lo que tenemos que hacer es entrar en el jardín de esa casa y examinar las pruebas. Varios mapas históricos marcan esta parcela como la casa de Wallace. Cada uno muestra una línea fronteriza característica. Derek piensa que corresponde a una zanja que hay tras la casa actual. Creemos que aún podrían existir restos del recinto, pero no sabemos exactamente dónde. La mejor forma de averiguar la fecha de este yacimiento sería examinar la zanja. Vamos a echar un vistazo. Desde la época de Braveheart han pasado 7 siglos de construcción y desarrollo en este lugar. Solo un pequeño rincón permanece intacto. Aquí es donde Derek comienza su búsqueda.
Estas piedras forman parte de una especie de muro de jardín moderno. Cavamos una zanja justo aquí y no tardamos en encontrar escombros recientes, trozos de cerámica, cristales y cosas así. Pero justo debajo había un muro anterior en la misma dirección. En su base, Derek descubrió una amplia trinchera revestida con arcilla impermeable. Recorre toda la anchura de la zanja, por lo tanto era un foso. También encuentra signos de una valla de madera. Junto con el foso, sugieren una fortificación defensiva. Pero por suerte, hay una diminuta pista que permite a Derek fechar el yacimiento. Encontramos un trozo de cerámica. Correspondía al siglo XIII. Era medieval y obviamente pertenecía a la época de William Wallace. Era exactamente lo que buscábamos. Fue fantástico. Esta y pruebas de otros yacimientos revelan gran parte del mundo que conoció Braveheart. Esto era un gran asentamiento fortificado conocido como Ferntun. Varias familias compartían habitaciones, salones, fraguas y establos. También había cabañas para los trabajadores del campo. Todo estaba construido con gran solidez. La calidad de la carpintería de obra solía ser muy alta. Esta gente dominaba el arte de la madera. Los tejados eran probablemente de paja o corteza de abedul. También empezaron a utilizar tejas, especialmente en zonas como las chimeneas. Era debido a que saltaban chispas de los fuegos para cocinar y calentarse que podían prender en el tejado. Se encajaban pilotes verticales en la solera para formar la estructura del edificio. Paneles de ramas entretejidas llamados wattle se cubrían de un barro llamado dob. Estos muros proporcionaban un eficaz aislamiento contra los fríos inviernos escoceses. Otro rasgo refuerza la idea de Derek de que la familia de Wallace vivía en un asentamiento bien defendido. Al final del foso hay un extraño círculo de piedra de 8 metros de diámetro. Derek piensa que es la cimentación de una torre. Tendríamos el foso corriendo por allí y por aquí, y justo en la esquina podría estar la torre circular. Estas torres servían de protección contra los forajidos y los lobos que vagaban por la Escocia medieval. Derek cree que el Ferntun era un centro agrícola, un indicio de la riqueza de Wallace. Existe cierta tendencia a pensar en la madera como algo primitivo o inferior. Pero lo cierto es que la construcción en madera es propia de alto estatus. Y la familia de Wallace demuestra haber tenido acceso a este tipo de material tan escaso. Eso contradice las historias de que Braveheart era un plebeyo. En vez de eso, parece proceder de una familia con tierras y dinero, aristócratas. Para descubrir cómo vivían estos aristócratas, seguimos pistas subterráneas y descubrimos la edad dorada en la que creció Braveheart. Hollywood retrató a William Wallace como a Braveheart, un hombre nacido para luchar. Pero su pasado fue muy diferente. Su familia había intentado que ingresara en una orden clerical bajo la protección del Papa. Cuando dejó su casa, su futuro debía estar muy claro. Aún así, su vida seguiría un camino de violencia que nunca habría imaginado. Investigando este viaje podemos descubrir el mundo perdido de Braveheart y revolucionará nuestro punto de vista de la Escocia medieval. El viaje nos lleva a pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, a la abadía de Paisley. Actualmente aún puede verse gran parte de la centenaria cantería de la abadía. En tiempos de Wallace era parte de un monasterio cluniacense. La orden tenía fama de riqueza y esplendor. Sus edificios eran conocidos por su magnificencia. La abadía de Paisley fue fundada por la familia Estuardo en el siglo XII. Estos son los protectores de la familia Wallace, por lo que es un lugar con el que probablemente estuvieron muy relacionados. La educación de Wallace debió ser costeada por su señor, el jefe del clan Estuardo.
y es muy probable que tuviera lugar aquí, en Paisley, con el fin de que ingresara en la orden monástica. El estilo de vida aquí era parecido a un régimen monástico, lo que significa levantarse antes del amanecer y asistir a misa. Pero también tenían una rutina muy estricta de clases. Eran instruidos en escritura, teología y en todos los temas que caracterizaban a una persona culta en la Edad Media. En el siglo XIII, la abadía de Paisley era un lugar de gran riqueza e influencia. Sus monjes solo respondían ante el Papa de Roma. La abadía se alzaba en el centro de un gran monasterio. Con claustros a sus lados, contaba con un gran complejo de edificios. Había graneros, establos y bodegas, todo rodeado por un muro exterior. Pero los monjes no vivían aislados. Bajo este edificio se ha descubierto un complejo sistema de alcantarillado. Las investigaciones demuestran que llegaba a todos los edificios principales. Los desperdicios de su vida cotidiana pasaban por aquí. La alcantarilla demuestra que este lugar tenía mucha relación con el mundo exterior. Proporciona pruebas de una sociedad que ha permanecido oculta 500 años. Originalmente debía estar atravesado por un arroyo que servía para evacuar las aguas residuales de las letrinas de la abadía. Cuando se abrieron las alcantarillas, estaban cegadas por cieno compactado durante unos 550 años. Fue extraído en el curso de unas pocas semanas. Un equipo de arqueólogos pasó 3 meses tamizándolo. Descubrieron cientos de objetos, desde hebillas de cinturones hasta clavijas. Aquí tenemos un orinal casi nuevo, probablemente arrojado aquí por un monje a medianoche una vez utilizado. También recogían orina humana porque servía para una gran variedad de cosas, por ejemplo, como producto de limpieza o desinfectante para la ropa. Las pruebas incluso revelan lo que Wallace oyó cuando vino al monasterio. Esto es una anotación a mano de música del coro. Es una pieza musical coral. De hecho, es la más antigua de Escocia que ha llegado hasta nuestros días. Es para 3 voces. Y creo que lo más interesante de todo es que es la voz genuina de un coro monástico medieval. Estos sellos de plomo cerraron fardos de tela comprados en el continente. Son prueba de que la Escocia medieval no estaba aislada. Los restos de especias y plantas sugieren el acceso a las rutas del comercio internacional. Aquí encontramos las pruebas de una conexión con el mundo exterior, más allá de Europa. Algunas cosas proceden de Oriente Próximo, otras de Indonesia y lugares vecinos. Todo el sedimento y los objetos han sido extraídos, pero los expertos siguen impresionados por lo que ha quedado atrás. La propia alcantarilla. Protegida de los elementos durante 5 siglos, es una pieza hermosamente conservada de la historia de la ingeniería. Se trata de mampostería de gran calidad, ingeniería de primera. Los diseños se llevaban a cabo por maestros albañiles, la élite de la construcción. La calidad de cada parte muestra el conocimiento del oficio de sus respectivos artífices. Ponían sus propias marcas en las piedras para que les pagaran por el trabajo que había hecho cada uno. La imagen de Hollywood de la Escocia medieval es la de un lugar primitivo y salvaje. Pero basándonos en los descubrimientos de las alcantarillas, sabemos que Braveheart vivió en una rica cultura. El material recogido de la alcantarilla es fantástico. Ha revolucionado por completo nuestra forma de ver distintos aspectos de la vida medieval en Escocia. En esa época, la Iglesia era una fuerza poderosa. Su fortaleza principal era esta, la Catedral de Glasgow. Es aquí donde Wallace iniciaría su transformación como el guerrero Braveheart. Entraría en contacto con uno de los hombres más importantes del país, el obispo Robert Wishart. Wishart había sido encargado del gobierno de Escocia, y fue él quien mostró a Wallace el deterioro de la situación política y militar de su país. A su vez, Wishart
llegó a ver a Wallace como el hombre que llevaría el estandarte de la Iglesia a la batalla. La Catedral de Glasgow es el edificio gótico más espectacular que queda en Escocia. Su construcción supuso un gran reto. Intentaron llevar la altura al máximo posible. Un edificio alto es un signo de importancia, de sofisticación y del dinero que se ha gastado en él. Estaban haciendo una declaración del poder de la Iglesia y de la gloria de Dios. La construcción de la catedral se prolongaría 3 siglos. Una tarea sobrecogedora para los canteros con limitadas herramientas y materiales. No tenían papel, por lo que trazaban los dibujos quizás en bandejas de arena. Esbozaban el diseño para poder expresar a los otros lo que estaban construyendo. Incluso las herramientas para cortar las piedras eran bastante simples. Grandes mazos de madera con los que martilleaban los cinceles. Tienen que encontrar una forma de elevar los bloques de piedra a más de 30 metros. También tenían grúas impulsadas, por lo que parecían enormes ruedas de hámster accionadas por personas. El reto principal es cómo soportar el inmenso peso de la alta torre de la catedral. Los maestros resolvieron el problema con una serie de bóvedas, arcos de piedra unidos para soportar la carga. Una serie de columnas se alzan del suelo para soportar los arcos y toda la superestructura de la iglesia. El objetivo es maximizar la experiencia espiritual de la gente que la visita. Hace 500 años, este lugar tenía un aspecto muy diferente del que vemos hoy. El interior estaba encalado con algunos detalles en colores estridentes. En ese impactante escenario, Braveheart buscaría y obtendría el respaldo del obispo. El obispo es uno de los hombres más ricos de Escocia. Controla los ingresos de la diócesis y es capaz de proporcionar apoyo material a Wallace y a su ejército. La preocupación del obispo siempre será defender la independencia de la Iglesia. Sabe que está amenazada. No tardará en haber guerra contra Inglaterra. Y ve en Braveheart a un hombre capaz de abanderar la causa de la libertad. En la primavera de 1296, el ejército inglés se concentra ante la frontera escocesa. El país y su iglesia están en peligro. En la ciudad de Lanark, 2 asesinatos cambiarán el curso de la historia de Escocia para siempre. En la primavera de 1296, Braveheart ve cómo el ejército inglés traspasa la frontera escocesa. Las guerras de independencia han comenzado. Los objetivos ingleses son las ricas ciudades comerciales y los castillos construidos por toda Escocia. La corona inglesa está endeudada hasta los ojos, y Escocia es una sociedad rica de la que puede obtener impuestos. El rey Eduardo de Inglaterra libra una guerra en Europa. Necesita dinero y hombres. Es fácil imaginar el tipo de rumores que corrían. Que Eduardo intenta coger a los mejores hombres de la alta sociedad escocesa y enviarlos al continente para que mueran luchando en su guerra. Una ciudad tras otra cae en manos del ejército de Eduardo. Los escoceses apenas oponen resistencia. Es importante recordar que la ocupación tuvo lugar tras una guerra muy corta. Cuando Eduardo I de Inglaterra tomó Berwick, hubo un saqueo brutal y sangriento. En realidad aquello fue un error táctico. Pero funcionó, y ninguna otra ciudad opuso resistencia al ejército de Eduardo a medida que éste avanzaba por el país. Entonces los ingleses ponen sus miras en la próspera ciudad de Lanark. Nuevas investigaciones nos permiten reconstruir el aspecto que tenía este asentamiento en tiempos de Braveheart. Es el escenario no de uno, sino de 2 asesinatos, los acontecimientos que acabaron provocando la rebelión. No ha cambiado mucho desde la época de Wallace. Originalmente había un arroyo que lo atravesaba por el centro. Y el motivo de esta disposición es que este es el antiguo mercado.
A pesar de que todos los edificios son modernos, el trazado no ha cambiado mucho. La calle era así de ancha porque solía haber puestos de venta en los días de mercado. Lanark había recibido el estatus especial de municipio real. Eso significaba que estaba planeada y dispuesta siguiendo unas pautas muy estrictas. Las calles secundarias, llamadas Venel, partían del mercado formando una cuadrícula uniforme. El rey o sus representantes habrían marcado el suelo, haciendo pequeñas zanjas, por ejemplo, o con cuerdas para determinar las dimensiones de cada una de las parcelas. La creación de ciudades reales como Lanark tuvo mucho éxito. Atraían a mercaderes y artesanos de toda Europa, aportando grandes beneficios a la corona. Había un ambiente abarrotado, ruidoso, maloliente, vibrante y dinámico. Al final de la calle principal, más allá del viejo muro de la ciudad, se alza la iglesia de St. Kentigern. Cuenta la leyenda que William Wallace conoció aquí a su gran amor, Marion Braidfoot, y que aquí fue donde se casaron. El matrimonio de Wallace y su llegada a Lanark para estar con Marion marca un momento muy importante en la historia de Escocia. En esencia, la lucha por recuperar la independencia del país fue iniciada en esta ciudad por Wallace. Según una fuente, Marion fue asesinada por los soldados ingleses y eso llevó a Wallace a actuar. Aquí es donde se mezclan la historia y la leyenda. Es un barril de pólvora a punto de estallar. Y ciertas circunstancias, puede que la muerte de Marion o el hecho de ser acosado por un miembro de la guarnición, dispara algo en Wallace. Wallace va directo contra el castillo de Lanark y su guarnición inglesa. Actualmente se desconoce la situación del castillo, pero el historiador David Ross cree que este montículo cónico fue el lugar donde Braveheart llevó a cabo su venganza. Estoy en el foso que formaba parte de las defensas del viejo castillo de Lanark. Fue construido en la cima de este montículo que hay detrás de mí. Probablemente era entero de madera. El castillo estaba situado en una mota, un montículo formado con la tierra extraída del foso cavado a su alrededor. Se construyó una empalizada en torno a la cima revestida de plataformas de combate. En el interior estaba la torre del representante de la corona. Un puente conectaba el montículo con el patio inferior, conocido como Bailey. En esta zona se encontraban los barracones de los soldados, los establos y los almacenes. Los castillos de madera se construyen muy rápidamente. Es una de sus grandes virtudes y a pesar de ello son muy resistentes. Sobre la ciudad, el montículo del castillo, de unos 20 metros de altura, era mucho más que un elemento defensivo. Debió ser un lugar muy importante, porque podía verse en varios kilómetros a la redonda, encima de la colina. Por supuesto, los ingleses colocaron banderas para demostrar que la ciudad estaba ocupada. Puede que tuviera un aspecto impresionante, pero el castillo de Lanark no era inexpugnable. Una noche de verano de 1297, Braveheart hizo lo impensable. De algún modo entró en el castillo y atacó al representante de la corona inglesa, Heselrigg. Wallace lo hizo como represalia por el asesinato de su esposa. Y en algún punto del edificio que había aquí, se enfrentó al asesino y le dijo: «Soy Wallace, muere Heselrigg». Cuando huyó del recinto le prendió fuego, destruyéndolo para siempre. La muerte del comandante Heselrigg fue la primera de las hazañas de Braveheart. El hombre desconocido salta de repente a las páginas de nuestros libros de historia. La noticia del levantamiento de Braveheart se propaga como el fuego por Gran Bretaña. Los jóvenes que pensaban como él corrieron a unírsele. La guerra de independencia escocesa estaba a punto de comenzar. Durante el verano de 1297, William Wallace, Braveheart, lucha contra los invasores ingleses.
y en una batalla campal librada en el puente de Stirling, consigue detener su avance. Fue una gran victoria para los escoceses. Políticamente, su gobierno era capaz de expulsar a los administradores eduardianos, y la idea de una Escocia independiente empezó a estar al alcance de sus manos. La naturaleza de la guerra había cambiado. Ya no se trataba de frenar el avance de los invasores, sino de expulsarlos. Obviamente ganar la batalla era muy importante, pero lo que Wallace debía conseguir era recuperar Escocia para los escoceses, y para ello necesitaba expulsar a los ingleses de los castillos. Los castillos dominaban el paisaje escocés, bastiones de poder militar, riqueza y gobierno. El tiempo ha pasado factura a estas impresionantes fortalezas, pero ahora encontramos pistas de cómo eran en la época de Braveheart. Tomar los castillos era crucial para su estrategia. Cada uno presentaba su propio desafío. El primero, Lochleven, podría no parecer una gran fortaleza, pero desde el 490 después de Cristo, este lugar ha sido utilizado por sus defensas naturales. Está situado en una isla, en medio de un lago. Cuenta la leyenda que su captura requirió todo el coraje por el que Braveheart se hizo famoso. Dirigió a sus hombres en primera línea. El propio Wallace nadó hasta el castillo y se las arregló para robar el bote de la fortaleza. Una gran hazaña, porque estas aguas son profundas y muy frías. Consiguió remar de vuelta a la orilla y subió a 18 hombres a bordo. En aquella época, el agua llegaba hasta la muralla del castillo y los hombres quedaban a merced de los arqueros. Las murallas que rodean el castillo tienen casi 5 metros de altura. La guarnición inglesa confiaba demasiado en la protección del lago. No estaba preparada para las tácticas de guerrilla de Braveheart. Cuentan que mataron a los 30 hombres y dejaron marchar a las mujeres y los niños. Pero lo más extraordinario para mí es poder venir aquí 7 siglos después y tocar las piedras, las mismas que asaltaron Wallace y sus hombres. Levantar esta fortaleza de piedra debió suponer un gran reto. Supongo que la mayoría de la gente verá estas antiguas fortalezas y se preguntará cómo fueron construidas. Los muros tienen más de 2 metros de espesor, una doble capa de piedra rellena de escombros. Obviamente hubo que transportar una gran cantidad de rocas a través del lago, que luego tenían que cortarse y colocarse. Pero se han perdido todos los documentos relativos a la construcción del castillo, y 7 siglos de lluvia escocesa han erosionado cualquier prueba física. Uno se queda atónito ante los problemas de ingeniería que tuvieron que superar para construir algo tan complejo como esto. Para comprender estos problemas es necesario que examinemos otro castillo, el mejor conservado de la época de Braveheart. Se llama Bothwell. Estaba a medio construir cuando lo tomaron los ingleses en 1297. Pero un año después, sus impresionantes defensas de piedra supondrían un gran reto para el ejército de Braveheart. Actualmente, estas mismas defensas nos dan una pista de cómo se construyeron los grandes castillos de Escocia. Este es el castillo Bothwell, probablemente la fortaleza del siglo XIII más espectacular construida en Escocia. Fue edificado por William Murray y es absolutamente magnífico. William Murray, conocido como el Rico, era tío de Andrew Murray, el segundo de Braveheart caído en el puente de Stirling. Eso significaba que Braveheart podía tener motivos personales para querer recuperar ese castillo de manos inglesas. Como se puede ver, el castillo crece de la roca. Está construido con una preciosa piedra arenisca roja. A partir de lo que queda en pie, podemos recrear este mundo medieval. El elemento central del castillo era una poderosa torre conocida como el donjon. Se trata de una impresionante obra de ingeniería dividida en 4 niveles. En el sótano se almacenaban armas y comida. En la planta baja se encontraba el majestuoso salón de banquetes. Y sobre él estaba la sala común para los sirvientes.
La cámara privada de Murray se encontraba en la última planta. Era una especie de ático medieval con baño y una gran ventana que ofrecía magníficas vistas. Una prueba de la sofisticación de Bothwell aún existe en el muro exterior. Estamos viendo un par de retretes medievales. Arrojaban las aguas residuales y los excrementos fuera del castillo. Pero es en el muro interior donde encontramos pruebas de cómo eran construidos estos castillos. En lo alto de las murallas observamos unas hendiduras que se utilizaron para la construcción del castillo. Se trata de unos orificios en la pared que indican dónde se anclaban los andamios para la construcción. Justo debajo de ellos hay otros más pequeños. Muestran por dónde se enganchaban los pesados bloques para elevarlos hasta casi 30 metros de altura. Probablemente había un maestro encargado de dirigir la construcción, que a su vez recibía un gran número de instrucciones de su patrón. Murray empleó a los mejores canteros de Escocia. Estos se inspiraron y copiaron las técnicas desarrolladas en toda Europa. Cada cantero grababa su marca personal en el trabajo que había completado. Construyeron una gran muralla de 18 metros de alto por 5 de ancho, dotada de aspilleras y coronada con almenas defensivas. El objetivo era que resistiera los bombardeos de las nuevas armas de asedio, como las catapultas. Cuando se terminaron las murallas, el patio se llenó de capillas, cocinas, habitaciones y establos. En realidad se trataba de una ciudad fortificada. Cuando Breitheart se dispuso a tomarlo, Bothwell supuso un reto formidable. Pero ahora sabemos que el sueño de William Murray era construir una fortaleza aún más impresionante. Frente al castillo hay unos restos cubiertos de hierba que parecen otra parte de la fortaleza en ruinas, destruida a propósito. Pero las excavaciones han demostrado que esa parte nunca fue terminada. De haberlo conseguido, estos serían dos enormes torres de entrada. Utilizando estos cimientos podemos dar vida al sueño de Murray por primera vez. Este inmenso castillo pentagonal habría cubierto 8.000 metros cuadrados. Habría sido el más impresionante jamás construido en Escocia, capaz de alojar a una poderosa guarnición. Pero Murray no vivió para terminar su visión. Murió en la primera oleada de la invasión inglesa. A pesar de todo, el castillo en obras estaba tan bien construido que el ejército de Breitheart se estrelló contra sus poderosas defensas. Y se decidieron por la única forma posible de tomarlo, el asedio. Cortaron las líneas de abastecimiento, rodearon la fortaleza y esperaron 14 largos meses a que los ingleses se quedaran sin reservas. Bothwell era tan importante para la guerra que fue ganado y perdido varias veces en los años siguientes. Tomar y mantener el castillo era tan costoso que se convirtió en una desventaja. Los escoceses se vieron obligados a tomar medidas desesperadas para evitar que Bothwell fuera utilizado contra ellos de nuevo. Aquí podemos ver los restos del gran Don John. Lo destruyeron los propios escoceses para impedir que los ingleses volvieran a ocuparlo. Pero para Breitheart hay un castillo mucho más importante que los demás. Stirling, el símbolo de la independencia de Escocia. Siglos de guerra han destruido la estructura original, pero ahora podemos revelar el aspecto que tenía hace 700 años. El siglo XIII fue la era dorada de los castillos escoceses. Una nueva generación de edificios caracterizados por formidables defensas y grandiosas residencias. Sobre el lugar de la famosa victoria de Breitheart, en el puente de Stirling, se alza el más importante de todos. El castillo de Stirling era estratégicamente el más importante, porque quien controlara el castillo controlaba el norte de Escocia. Si Breitheart quería expulsar a los ingleses de Escocia, este era el castillo que debía tomar.
Pero hasta entonces, los escoceses no habían podido superar las impresionantes defensas naturales de Stirling. Probablemente sea el mejor lugar para construir un castillo de toda Escocia. Y aquí podemos ver por qué es tan bueno. Esto es una colina de roca volcánica que probablemente empezó a formarse hace 350 millones de años. Los acantilados rocosos que rodean el castillo miden unos 75 metros hasta su base, convirtiendo a Stirling en una excelente base militar. Pero es mucho más que una fortaleza. Stirling representa la independencia de Escocia. Para entender este poder simbólico, tenemos que ver cómo era en tiempos de Braveheart. Y con ello puede que descubramos el sorprendente propósito que se esconde tras la edificación de estos castillos. Las cualidades físicas de Stirling lo convirtieron en la residencia perfecta para los reyes de Escocia. Era un castillo real muy importante. Podemos ver cómo los edificios se sitúan justo al borde del precipicio. Probablemente esa era la parte más prestigiosa del castillo. Así pues, creemos que debía ser el lugar en el que se encontraban los aposentos reales. La familia real llevaba 200 años viviendo aquí. Para los reyes, era muy importante asegurarse de que sus edificios estaban totalmente a la moda. Ahora sabemos que en la época de Braveheart, la moda hacía que el castillo fuera muy diferente a como lo vemos hoy. La mampostería no debía quedar a la vista. Siempre era cubierta de una capa de cal. Y es muy probable que se resaltaran varios elementos en vivos colores. Era una moda que podía verse en varios kilómetros a la redonda. Para eso eran los castillos. Como domicilio real, Stirling demuestra que era mejor que cualquier otro. Tenemos cierta tendencia a pensar en los castillos como grandes fortalezas en constante estado de preparación para un asedio. Pero eran símbolos de estatus social. Era una forma de demostrar la riqueza y sofisticación de sus habitantes, además de que eran gente importante. Cuando Braveheart se dispone a tomar el castillo, ya ha asestado un golpe crucial. Casi toda la guarnición inglesa ha sido reducida por su ejército en el puente de Stirling. Los pocos soldados que quedan están faltos de suministros y aterrorizados por la inesperada victoria de Braveheart y se rinden a los pocos días. Ahora que controla Stirling, es capaz de expulsar al resto de los ingleses de Escocia. Y en menos de un año, dolido ante la derrota, el rey Eduardo de Inglaterra envía de nuevo a sus tropas al combate. A menos de 16 kilómetros de Stirling, cerca de la ciudad de Falkirk, se encuentra cara a cara con Braveheart. Esta vez lo que determina el resultado de la batalla es la nueva arma del rey inglés. Para ser justos, creo que era la primera vez en la historia de Gran Bretaña que se hacía uso del arco largo. Estos arqueros son los que derrotan a los escoceses que no pueden hacer nada ante esa lluvia de flechas. Braveheart sobrevive, pero su caída del poder es tan rápida como su ascenso el año anterior. Tras la derrota de Falkirk, Wallace abandona su cargo. Su liderazgo reside en el éxito militar y obviamente no se siente capaz de seguir dirigiendo el país al ser derrotado en Falkirk. Pero Braveheart no abandona su lucha. Viaja al otro lado del canal para buscar apoyo a la independencia de Escocia. Al año siguiente viajó a Francia para intentar conseguir la ayuda de los franceses y del Papa. Pero en 1304 los castillos escoceses por los que tanto había luchado volvían a caer en manos inglesas. Braveheart regresa a su tierra para luchar en el frente. Pero a los pocos meses, un amigo lo traiciona y es capturado por los ingleses. Un tribunal de Londres lo declara culpable de traición. Wallace es arrastrado por las calles hasta Smithfield, donde es colgado y descuartizado. Su muerte es lenta y angustiosa. Creo que Wallace consigue triunfar verdaderamente tras su muerte, por su terrible, cruel y espantosa muerte, y por su eterno espíritu de libertad al que nunca renunció. Pasarían otros 42 años antes de que los escoceses lograran ganar la guerra de independencia.
Pero el ejemplo de Braveheart inspiró a la nación. No hay nadie en toda la historia escocesa que pueda compararse a él. Una persona que surgió de la nada y se convirtió en el símbolo nacional del patriotismo, de la supervivencia y de Escocia. El mundo perdido de William Wallace fue la cuna de la independencia escocesa. Como Braveheart, lo dio todo por conservar la identidad de su nación. 700 años después, esa nación sigue honrando su nombre.